Bueno, ustedes han visto tema de argumentación, ya saben qué es argumentación. ¿Han visto tema de interpretación constitucional? ¿No? Eso se tiene claro todo, ¿no? A ver, cuénteme, ¿qué es argumentación? La idea es, no voy a hacer una charla hoy, o sea, vamos a conversar, es más, te da un caso porque vamos a trabajar un caso. A ver, ¿qué es argumentación? Cualquiera. Uno por uno, por favor. Bueno, al azar entonces. Por favor, ¿qué es argumentación? Tiene que estar filmado, tiene que estar con micrófono en cuanto hablo. Argumentar significa fundamentar, exponer razones fácticas jurídicas que favorecen, ¿no?, o que amparan tu tesis. A ver, algo más, díganme algo más de lo que han escuchado, de la primera charla. Javier habló de eso, ¿no? Javier explicó, Javier Adrián primero. ¿Qué más dijo? No tengo idea porque no estuve en la primera charla, pero es hasta donde tengo entendido, la argumentación es una práctica discursiva forense normalmente, en la cual uno expone los argumentos para tratar de persuadir. Ese es el fin de la argumentación. Para respetar cuestión de género, una dama. ¿Qué es la argumentación? Exponer criterios sobre la materia de que estamos viendo, ¿no? Y aquí, en el ámbito de sede parlamentaria, ¿en qué tendrían que argumentar, por ejemplo? ¿Cuándo argumentan? ¿Dónde argumentan? Jurídicamente hablando. Sobre las normativas. ¿Qué normatividad? O sea, cuando hacen un proyecto de ley, tiene que estar fundamentado, ¿no? Tiene que haber un interargumentativo, no tanto, o más político, ¿no? En el dictamen de comisiones, ¿dónde es? ¿Argumentación fuerte o no hay argumentación real? ¿O sí tiene que estar argumentado? ¿Un análisis costo-beneficio tiene que estar argumentado? No. O sea, no, o basta el no dará gasto al Estado. Me pregunto, estoy preguntando. ¿Es un análisis costo-beneficio ese? Como le llaman en teoría un ACB. ¿Eso es? No. Cuando hacen una investigación, ¿tiene que estar argumentada la decisión final? Por ejemplo, una investigación como está ahorita el famoso caso que se viene, que se les vendrá a ustedes, ¿tendrá que estar argumentado la decisión final o no? Hablando de casos ya pasados, es una discusión porque hace un tiempo dicté un curso oral. En el caso de una investigación, bueno, lo que se llama una comisión investigadora, cuando se inicia la investigación, tiene que estar con todos los cargos claramente formulados, en este caso Alan García. ¿Está todo fundamentado o eso es parte del inicio para que fundamenten al final? Te digo porque le estoy poniendo casos más o menos reales. En una acusación constitucional, en el dictamen de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿tiene que estar fundamentado o no? Sí, o de la subcomisión de acusaciones constitucionales. A ver, en un delito de función, ¿tiene que estar fundamentado o no? Te digo porque me acuerdo, hace años, revisando las acusaciones en los casos de Fujimori, cuando argumentaban, eso me acuerdo, el caso Pedro Wilca, lo tendrán ustedes porque están en los archivos ustedes, en el caso Pedro Wilca, el informe del Congreso decía, Pedro Wilca fue asesinado, ¿se acuerdan? Días antes, Fujimori había hablado mal de Pedro Wilca, dando a entender como que era medio terrorista. El grupo Colina funciona y todo el mundo sabe que funciona el grupo Colina. Por lo tanto, Fujimori es responsable de la muerte de Pedro Wilca. ¿Qué les parece la argumentación? ¿Vale o no? Eso fue, ¿ah? Entonces el dictamen se decía. Entonces se llama informe, creo, de la subcomisión. ¿Vale o no?
¿Ah? Ya, pero ese es todo el informe, ¿no? Lo que estoy diciendo es casi 2 páginas eran, ¿no? Porque a diferencia del caso Barrios Santos, que eran 100 y pico páginas en que trataba de argumentar lo que se argumentó al final, esta dominio del hecho, esta figura del dominio del hecho de Fujimori con el tema de del grupo Colina, justamente, se hizo una argumentación muy fuerte. En cambio el otro eran 2 páginas que decían, bueno, habló mal, y todo el mundo sabe que existe el grupo Colina, entonces Fujimori es responsable. Entonces, por lo que pueden darse cuenta, la argumentación es algo más, está presente en cualquier área de su trabajo, por ejemplo, en el área de ustedes. Estoy centrando en el trabajo parlamentario, tanto en las cuestiones que tienen que ver con la actividad netamente legislativa, como también lo está en la actividad que puede ser que tenga cuasi jurisdiccional o que pueda haber algún tipo de tutela procesal. Sobre eso este día más o menos han trabajado. Javier le ha dado las bases de lo que se considera una argumentación, y de esto, para que sea argumentado, para que ustedes argumenten bien, un camino o un canal importante en el ámbito de la constitucional que ahora nos interesa trabajar es interpretación constitucional. Para que ustedes fundamenten bien, tienen que saber cómo entender las normas constitucionales, porque nos estamos basando ahorita en la Constitución, no en normas reglamentarias, que esa será parte de su chamba. Entonces, en el ámbito que nos corresponde es interpretación constitucional, que ustedes están obligados sí o sí por la Constitución, y tienen que conocerla muy bien, y tienen que entender la Constitución. Para eso se usa la interpretación constitucional, para ver lo que la conversión directa de un dispositivo, que es lo que está escrito en la Constitución, cómo lo transformamos ese dispositivo, ese conjunto de letras que están ahí puestas y de palabras que están en la Constitución, cómo lo convertimos en normas, es decir, cómo le damos contenido. Y es así como damos contenido en que llegamos a la interpretación. Que eso es lo que han visto el miércoles, ¿ya, no? El miércoles han visto cómo se interpreta constitucionalmente. ¿Qué es interpretación constitucional? Es la manifestación de la argumentación de los textos, del texto constitucional. ¿Cómo se hace? De una manera textual o también de la voluntad que se está expresando a través de la norma. ¿Qué más han visto con Carlos? A ver. Carlos señaló de que todo derecho que quiere ser aplicado tiene que ser interpretado, ¿no? Y generalmente la interpretación se estableció como la manera de atribuir el significado y estableció básicamente como resultado de cuál debe ser el significado de esa interpretación. Efectivamente. Claro, es efectivamente eso. Asignar significados a un dispositivo que está en la Constitución. Eso significa interpretación constitucional. La pregunta es cómo hacemos este ejercicio interpretativo. Nos basamos ahí, como pueden darse cuenta ustedes, en 2 grandes principios interpretativos o cuestiones previas en cómo se interpreta. Se interpreta siempre en base del artículo 1 de la Constitución, en que siempre se va a favorecer a la persona. ¿Y por qué le digo que siempre se va a favorecer a la persona? ¿Tiene Constitución a la mano? No. Los que lo tengan, pero si no, se lo sabrán. El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Si ese es el fin del modelo constitucional, acuérdense, ¿por qué surgen el respeto de los derechos? Los derechos surgen básicamente, ¿para qué? Para limitar al poder. El poder que somos todos nosotros, ¿no? En el tribunal es poder, el Congreso es poder, la actividad administrativa es poder, todo esto, lo que existe, pero lo que existe es para controlar, o mejor dicho, favorecer a las personas. No tiene otro motivo de existencia. Entonces uno busca todo con el fin de la persona. Para eso hay división de poderes, para eso se puso la regla de control entre los mismos poderes, por eso surgen los derechos fundamentales. Todo está pensado en la persona. Entonces, si es la persona, cuando interpretemos, siempre tendamos a proteger a la persona. Cuando hay alguna duda interpretativa, siempre favoreceremos a la persona. Es lo que se llama promi. Siempre a favor de la persona. Pero del otro lado, tampoco podemos ir a una interpretación que no respete la seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que no podemos interpretar en contra de lo que dice la Constitución. La Constitución tiene un parámetro: la existencia del derecho implica seguridad jurídica. No puede existir derecho en general si no hay algún tipo de
de seguridad en lo que sabemos, porque eso te da el principal fundamento del derecho, que es ¿qué? Predictibilidad. Para todo es predecible. Si no tenemos predictibilidad, no sabemos cómo actuar. Y el derecho es ordenación, ordena cosas. Si nos ordenan cosas, pero no sabemos qué nos ordenan, ¿cómo vamos a cumplir lo que nos ordenan? ¿Se puede o no? O llegamos a una negación lógica. Si no sabemos lo que nos ordenan, ¿podemos cumplirlo o no? No se puede cumplir. Entonces, el derecho significa eso. Entonces, la Constitución, cuando interpretemos, juguemos con esas dos bases. Eso no sé si lo habrán visto con Carlos, pero la interpretación, históricamente hablando, comienza con la interpretación hermenéutica, que es la que trabaja Gonzapini. ¿Te acuerdas de lo que han estudiado todos en la universidad? ¿Cómo se interpreta? Los 4 elementos interpretativos básicos. Ya no estoy hablando de la Constitución, en general. De la norma jurídica, los 4 elementos, ¿cuáles son? Ahí levanten la mano, no le van a levantar la mano. Se lo saben de la universidad. O sea, y lo saben, estoy seguro que lo saben. Que no se acuerdan de otra cosa, porque lo saben, lo saben. Por ahí no puede ser abogado si no sabe esos 4 criterios de interpretación, o 4 elementos de interpretación hermenéutica. Seguro si le empiezo a decir me va a... A ver. ¿Cuáles son? ¿Ahí se acuerdan o no? ¿Cómo comienzan interpretando la norma? Criterio el cual, que ves el sentido de la norma. ¿Cómo se llama eso? ¿Ves? Discúlpame. El texto de la norma. ¿Cómo se llama ese elemento? Literal. Segundo elemento de interpretación. ¿Ah? ¿Cuál es? Sí, sistemático, sí. Puede ser, bueno, no basta el orden, pero sí. Sistemático. Que es que lo ubicas la norma dentro de un complejo normativo más amplio. O el dispositivo dentro de un complejo normativo más amplio. ¿Cuáles son las dos formas de interpretación sistemática? Ahí sí profundizo un poco más. Sistemática por comparación, sistemática por ubicación. ¿Te acuerdas o no? ¿Te estás acordando algo? Algo por ahí. Algo en su mente se recuerda en sus épocas universitarias. Lo que son abogados, pues. No todos son abogados, ¿no? A ver, la interpretación sea así, literal, leen lo que está en el texto, ¿sí o no? Así comienzan interpretando ustedes. Segundo paso, ¿ves qué quiere decir? Eso se llama ratio leyes o elemento lógico. Cada uno ve qué ha querido decir, qué se analiza de este texto normativo, o qué se puede deducir. Tercer elemento, sistemático. Ubicas la norma y la comparas con el resto. Vamos a ver, voy a aplicar una norma. El artículo 2 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a, y comienza, el primero creo que es vida, integridad, sí, vida e integridad, libre desarrollo de la personalidad o libre desarrollo de su mente. Este derecho, el derecho a la vida, ¿es un derecho fundamental según la Constitución? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque se les ocurre a ustedes o no? No, en la Constitución está clarito. ¿Dónde está? Porque yo les leo el artículo dice, toda persona tiene derecho a. ¿Cómo saben que es fundamental? ¿Ah? No, no es por eso. Nosotros no estamos hablando de cuestiones teológicas o teológicas, sino ¿por qué? Literal. No es literal. Literal, le acabo de decir, literalmente dice: toda persona tiene derecho a. No dice que toda persona tiene derecho fundamental a. ¿Por qué sacan que es fundamental? Pues sería más práctico tener la Constitución a la mano, pero no la tienen. Pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Es muy sencillo. Eso se llama sistemática por ubicación. ¿Por qué? Porque el título del capítulo que está ahí se llama de los derechos fundamentales. Entonces, si está en el capítulo de derechos fundamentales, es lógico que todo lo que venga acá es derecho fundamental. ¿Por qué lo sacas eso? No porque está literalmente dicho, no está, sino por la ubicación del texto normativo. ¿Saben? ¿Me siguieron o no? Les hago una pregunta. Si uno expresa sus convicciones ideológicas, soy marxista-leninista, lo digo públicamente, ¿está bien? ¿Eso está protegido por la libertad de expresión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Quién me dice sí?
Va a justificar. ¿Ah? A ver. Sí, ¿Por qué? porque está establecido en la Constitución como un elemento fundamental que todo ciudadano tiene derecho a la opinión, al culto, al credo, entre otros. Ya, pero es libertad de expresión o no? Expresión. Y la respuesta es no. Pero de hoy tu respuesta es válida en un sentido más amplio de interpretación, pero no de la libertad de expresión. ¿Saben por qué le digo que no libertad de expresión? Porque la libertad de expresión está en el artículo inciso 4. ¿Está bien? Eso sí pueden ubicar. Pero en el artículo inciso 3 habla libertad de creencias, que incluye ideologías. Entonces, si uno compara, ahí viene la siguiente parte de la interpretación sistemática por comparación. Si uno compara esas dos normas, te das cuenta de que la cuestión de ideologías no es parte de la libertad de expresión. ¿Me sigue o no? Porque ahí estás comparando. Esa es sistemática por comparación. Aparte no voy a entrar a eso, a ese ritmo nunca voy a llegar a tener de proporcionalidad imperativa. Y ahí viene, sí. En el contexto en el cual lo ha mencionado, digamos, siendo profesor de este curso, tampoco podría ser una libertad constitucionalmente protegida, porque hay una posición de dominio de parte suya en el momento que tiene el control del auditorio. Nosotros vamos a ser, digamos, evaluados o calificados por el profesor que manifiesta abiertamente su ideología política, ya de alguna manera nos está quizás imponiendo en la propia ideología que tiene. Sí, pero eso está protegido, o sea, mi derecho en este caso estaría siendo protegido por la libertad de creencias en este caso. O sea, no, está bien, está protegido. Pero le digo que la pregunta nada más lo que buscaba definir es ¿por qué derecho está siendo protegido? Y eso es lo importante, porque cuando interpretas sí tienes que saber qué derecho es invocado. Si no, no puedes interpretar bien. O sea, tienes que definir claramente cómo es la protección. Es claro, te parece lógico, como dejaba muy claro, que está siendo protegido, sí, lo protege la Constitución. La pregunta es cómo lo protege. Si tú estás interpretando el 2 inciso 4, dirás que no puede proteger creencias, porque las creencias ya está protegido por el 2 inciso 3. Esa es la lógica de la interpretación. Es una interpretación muy sencilla lo que estoy diciendo ahorita. Aparte es la que se maneja en cualquier tipo de norma, no es para la Constitución, no es privativa de la Constitución. Y por último está el criterio del elemento histórico. Entonces uno interpreta desde el punto de vista hermenéutico, comienza por literalidad, que normalmente donde se quedan los, salvo que acá me disculparán, los periodistas cuando hacen en la noticia, pero así está clarito, acá dice, ¿no? El artículo dice tal cosa, claro, se creen en lo que leyeron, pues eso es lo que se lee, claro, pero la interpretación no es leer solamente la norma, la interpretación es más, es buscar su significado, elemento lógico, ver la parte sistemática, tanto por comparación como por ubicación. Siguiente elemento, y cuarto elemento, que es el histórico. ¿Cómo comparas? De tres maneras. Ves el diario de debates, o si quieres, elemento histórico de por quien hizo la norma. Haces el elemento histórico, o analizas el elemento histórico por la norma derogada. Por ejemplo, le pongo un caso. Si la norma 1 incluye los supuestos A, B y C, y la norma 2 incluye el elemento A, B, hay una presunción, no es determinante, de que el elemento C no lo quiere incluir, ¿no? ¿Me sigue o no? A ver, si la norma dice A, B, C, la norma 1 es derogada por una nueva que dice el contenido solamente A y B, lo que parece ser del legislador es que ha querido obviar el elemento C, ¿sí? Esa es ahí te sirve para interpretar. Si te preguntan, ¿el elemento C está incluido en la norma? Y tu respuesta es, en principio no, porque hay una inclusión por parte del legislador cuando hizo la reforma. Y también se ven las normas inspiradoras, dicen, también puede servir para saber qué quiere decir la norma, ver en qué se inspiró. Legislación comparada, por ejemplo, te sirve. A veces hay normas, que no estoy hablando de plagio de proyecto de ley, que también puede darse, sino que cuando hay leyes que se basan en otra regulación de otros países. Entonces, eso te sirve la interpretación histórica por norma inspiradora. Bueno, esa es la interpretación que le dije yo, hermenéutica. Esta es la de González, la más clásica, la que tiene años de antigüedad.
Lo que ahora nos centramos es en los principios interpretativos, que es parte de la interpretación institucional de GESE. GESE trabaja esos criterios, esos principios. No sé si lo vieron eso con Carlos o no. ¿Lo vieron eso con Carlos? No. En la clase del miércoles. ¿Vieron ese tema? Hay cinco principios interpretativos. La construcción se entiende como un todo, y dentro de esa construcción entendida como un todo hay un elemento que se llama, o un principio que se llama principio de concordancia práctica. ¿Esto qué presupone? Me voy a quedar ahí, lo voy a dejar el resto, no lo voy a explicar. Si la construcción es una unidad y le entendemos la construcción como un todo, eso quiere decir que la construcción tiene imperfecciones internamente o no. Esta es una pregunta. Si decimos que la construcción es un todo, principio de unidad de la construcción, ¿podría en principio tener contradicciones internas o no? Si la construcción, entienden, todo es un bloque. Si es un bloque, debería estar todo ordenado y sin contradicciones internas, porque así estamos presumiendo que es la construcción. Si es un todo armónico y sistemático, como dice ahí, entonces cabe la posibilidad de que dentro de la construcción ¿hay errores o no? No podría existir, en principio no podría existir. Y sobre esa base de que no hay error dentro de la construcción, o sea que la construcción de verdad es armónica internamente, o sea que su contenido en sí mismo es armónico, vamos a pasar al siguiente principio, que es el que está acá. Es concordancia práctica. Si la construcción es armónica, todos sus elementos tienen que estar en una concordancia real. Tienen que estar bien conectados. ¿Sí? ¿Está bien? No. ¿Me están siguiendo hasta ahí o no? El íter discursivo o argumentativo, si quieren. Si la construcción es un todo orgánico, no puede tener contradicciones, entonces hay que encontrarle concordancia a los elementos internos. Para basarnos en eso, para poder hacer esa figura o ese ejercicio, nos basamos en dos tipos de elementos, que es lo que dice la teoría argumentativa. Paso al siguiente PowerPoint. En que la construcción tiene dos tipos de normas. En principio, el sistema jurídico tiene dos tipos de normas que pueden verse reflejadas en la construcción. La construcción son normas principios y la construcción incluye normas reglas. ¿Ya? Esto lo trabaja, quizás el más claro es Dworkin, que trabaja el tema. ¿Saben qué es los principios y las normas reglas o no? ¿Saben o no? Pues han escuchado la teoría, porque es una teoría un poco media, es alemana la teoría. Las normas principios, acá está explicada las características y la va a quedar está en su PowerPoint que le han dado, las fotocopias. Que las normas sean principios es que tienen mandatos de optimización. ¿Qué significa? Que cuando tú interpretas esa norma, su contenido no está claro. No hay un mandato directo. Hay un mandato, pero ese mandato es que tenga la mejor protección posible. Si te dicen, tú tienes derecho al honor, ¿qué es derecho al honor? A ver, ¿cuál es su función? Su derecho a ser respetada en derechos básicos. Lo mismo. Hacer digna. ¿Ya? Hacer digna y bueno, y merecer el respeto de Merecer el respeto de todos. Honor. Es el valor que uno tiene como persona humana en que todos sus derechos sean protegidos y respetados por toda la sociedad. ¿Ya? Honor. Que se respete la dignidad humana de cada persona. Dignidad. Honor. Igualmente, la esencia de la dignidad de la persona. De lo que se han dado cuenta, todos los que me han dicho cosas ahorita, obviamente que no hay un criterio muy claro entre ellos, porque no van en la misma línea, que es muy común en estos tipos, en los derechos fundamentales, es muy común eso. Y lo segundo es que todos buscan la mejor protección posible, ¿no? En los 5 me han dicho,
quieren lo mejor, ¿no? O no quieren lo mejor ahorita para sí, para su honor. De su concepción de honor, todos quieren la mejor protección posible. No me dicen algo concreto, nunca me han dicho nada concreto. No sé, ninguno. Me han dicho cosas abstractas que buscan la mejor protección. Esa es la característica de los derechos principios. Así, son etéreos en su contenido y se busca la mejor protección posible. Todos vamos a querer, cuando exijamos este derecho, que se nos proteja lo máximo posible. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro o no? ¿Me están quedando claro? Diferente es la regla. La regla ya no tiene este grado de indeterminación que han planteado en su momento para explicar honor. Las reglas, por el contrario, son mandatos claros y directos. Ambos son exigibles, ¿eh? Pero el mandato es claro y directo. Le voy a poner un ejemplo sencillísimo para que me entiendan qué es una regla y se den cuenta que es totalmente distinto a lo que es un principio. Si yo les digo a ustedes a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, ¿no? Que acaba el curso. A las 11 de la mañana sonará el timbre de salida y saldremos del curso, ¿sabes? Una regla, ¿claramente o no? Ya no está la figura de que es honor, que me protege mi dignidad, no es eso. La regla es clarísima, ¿no? Saldremos a las 11 de la mañana cuando suene el timbre de salida. De otro lado, y voy entrando a la última parte de colisión y conflictos. De otro lado, pongo otra regla, o hay otra regla. Si suena el timbre de emergencia porque hay un incendio, un sismo o cosas por el estilo, todos salimos del aula. ¿Está bien? ¿Es clara las reglas? Hay dos reglas muy claras. Suena el timbre a las 10:30. ¿Salen o no salen? El timbre de emergencia, lógicamente. ¿Salen o no salen? Salen. ¿Qué están haciendo en ese momento? ¿Qué están haciendo con relación a la primera regla de 11 de la mañana? ¿Ah? Estamos alterando, pero también estamos comprendiendo nuestra... Olvídate de ti. Vamos a centrarnos en las reglas. Se está priorizando. Estás usando una regla sobre otra. Estás eliminando en el fondo una regla, ¿no? Entonces, justamente, eso se llama conflicto de reglas. Cuando son mandatos muy claros, que son las reglas, no censura previa, es una regla. Está en la Constitución. La Constitución también incluye reglas. Un amparo por violación de derechos, esa es regla. Todos son directas. Este contenido, la solución es o eliminas una regla de lo que están proponiendo, o exceptúas las reglas. La solución, que es la más obvia, es usar salvedades. Todos saldremos a las 11 de la mañana, que suene el timbre, salvo que suene el timbre de emergencia. ¿Y soluciona el problema o no? Han encontrado una solución a dos reglas que parecían antagónicas y que le encuentran concordancia práctica, como está hablando en su momento. A través de salvedades encuentran concordancia práctica. Le da sentido lo que dos normas parecían ser contradictorias entre sí, le encuentra sentido. ¿O no? Ahora, caso real. Si uno ve afectados sus derechos en tutela procesal efectiva, dentro de un proceso judicial o un proceso administrativo o cual fuera sea, uno tiene derecho a presentar un amparo, ¿no? ¿Sí o no? Si le afectan la tutela procesal efectiva en cualquier, o debido proceso, como quieran llamarlo, si le afectan un derecho, ¿pueden presentar un amparo o no? Sí. ¿Sí o no? Díganme. Más seguro, ¿sí o no? Sí. Ya, sí. Despierten. Es viernes, ya falta poco para Navidad, ¿no? La gente está cansada, ¿no? Y hacen cursos, ¿sabes? Hermanos. A ver, si pasase eso, del amparo, sí se puede plantear amparo. Es claro que se puede plantear un amparo. Regla que está en la Constitución, artículo 200, inciso 2, en concordancia con el 139, inciso 3, se puede plantear un amparo por vulneración a la tutela procesal efectiva. ¿No hay claro? Es una regla, ¿no? He planteado una regla de estricto cumplimiento. Otra regla de la Constitución. Las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué pasa con esas? ¿Ah? Son irrevisables. No hay capacidad de ser revisables. Esta es la Constitución, ¿no?
Una persona, ustedes candidatean al Congreso, como ya están en el mundo congresal, les llama la atención el Congreso, dice yo quiero ser candidato. Presenta mi candidatura y los tachan de manera irregular. ¿Pueden o no plantear un amparo? Olvídense las normas infraconstitucionales que existen sobre el Código Procesal Constitucional incluido. Vamos a las normas constitucionales. ¿Pueden o no plantear un amparo? Bajo lo que les he contado ahorita. El jurado dice que no pueden ustedes ser candidatos y han sido tachados por el jurado de elecciones. En última instancia. ¿Pueden o no cuestionar la decisión del jurado? ¿Ah? No es materia estrictamente electoral, sino general. Decía que sí podría plantearse un amparo si es que la materia controvertida es debido proceso, porque ese es un derecho constitucional. La competencia estricta de no refutarse los fallos del Jurado Nacional de Elecciones es estrictamente en materia electoral, y una materia que es objeto de un derecho fundamental ya no es estrictamente en ese caso electoral, y por lo tanto habría derecho a que se plantee una acción, una demanda, ¿no? ¿Una tacha de una elección no es materia electoral? Dependiendo por qué está la tacha, ¿no? No, independientemente de cómo que sea. ¿No es materia electoral? ¿Impedir que sea un candidato para una elección no es materia electoral? Pero por eso digo, si es materia de que esa tacha ha prosperado por violación del debido proceso, entonces eso podría ser objeto de un amparo. Pero si fuera por otras causas más específicamente regidas por normas estrictamente electorales, el fondo de la materia fuera estrictamente electoral, yo creo que no. Eso se quedaría en el tribunal, en el Jurado Nacional. No, porque nadie le impugna. Porque se comprende que esa es una competencia exclusiva, ¿no? Del jurado, como dice las normas. ¿Quién analizará si es competencia exclusiva? La pregunta es muy clara. ¿Puede o no plantear amparo? Usted es la afectada. ¿Puede o no plantear amparo? No, usted es la afectada. Olvídese, quien dirá que no es competencia electoral es el jurado. Usted no. Usted dirá que está mal. ¿Usted cree que está bien? Acá no importa, ustedes plantearán. La pregunta es, ¿puede o no plantear la demanda? Parece muy, la pregunta es distinta. ¿Puede o no? Pero olvídense lo que dice el código, porque el código está muy claramente establecido y hay sentencias sobre la materia. Pero la pregunta es, ¿puede o no plantearse? Pásense en los conflictos de reglas que he planteado hace un momento, para darle sentido a la norma constitucional. Hagan concordancia entre las normas constitucionales, en este caso reglas. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Háganme la regla final. Bueno, en caso de que no se proceda por ser materia electoral, me pueden declarar infundada. Ya. Pero dígame, ¿cómo queda la norma? Exceptúemela si quieren. Estoy dando la respuesta. Lo que hemos hecho es un momento del timbre de salida. No hemos puesto, sí salen a las 11 de la mañana, salvo que suene el timbre de emergencia. Exceptúemela, hágame la regla. Constitucionalízame reglas. No es ponderación ahí. Eso vamos a ver hoy día. Eso no es ponderación, por eso quiero que quede claro que eso no es ponderación. La regla es así. Las decisiones del jurado de elecciones son irrevisables, salvo que se haya afectado un derecho fundamental y uno pueda plantear una demanda. Estás salvando y ahí no estás ponderando nada. Por eso digo que eso no es ponderación. Eso estás haciendo una salida por reglas. ¿Ya? Por reglas. Porque las reglas son de mandato estricto, cumplimiento directo. ¿Me sigue o no? Ahí estamos dando sentido a la Constitución, que en principio parece contradictoria, ¿no? Eso es lo que alegaban en su momento. La Constitución, acuérdense, es un todo armónico, dentro de ellos hay reglas, y las reglas tienen que darle sentido interno. Y lo que están logrando ahorita, dándole sentido a una regla. Eso será cuestionable, ¿están de acuerdo o no con la decisión? Pero eso le está dando solución. Pero el siguiente, ahora sí el siguiente, PowerPoint. Ya no nos vamos a reglas. Olvidémonos de reglas. Nos vamos ahora sí a principios. A normas que tienen ya no carácter de estricto cumplimiento, sino optimizables, como era el derecho de honor que planteaban a su momento.
como es la libertad de expresión. Yo periodista, quiero... ¿Hay periodistas acá? ¿Hay periodistas? ¿Hay periodistas? ¿Periodista? ¿Hay periodista? Nada. A ver, un periodista quiere de su libertad de expresión, ¿la máxima posible o no? La mejor libertad de expresión posible. Pero yo, que soy un ajeno, yo que soy el Loco Vargas, no quiero que hablen de mi vida privada, ¿sí o no? Porque quiero mi mejor protección posible. Beto Ortiz quiere conocer más cosas de la vida de Loco Vargas y hacerlas públicas, y yo, Loco Vargas, quiero al revés, que se proteja, porque yo quiero mi mayor libertad. Yo quiero mi mayor vida privada o mi mayor intimidad, y el periodista quiere la mayor libertad de información. Ya no son reglas, como el caso anterior. Ya no hay excepciones ahí, ya no valen excepciones. ¿Ahí qué se usa? ¿Ahí qué se usa? Muy bien, T de proporcionalidad. Ahí no se usa T de proporcionalidad. Cuando las normas involucradas sean principios. Si las normas son optimizables, tenemos que encontrar soluciones que no nos dan las salvedades o que no dan las excepciones. No es un conflicto. Lo que le damos acá es una colisión nada más de derechos. Y ahí usamos el T de proporcionalidad. A ver si ya llegamos al tema de clases. ¿Qué es el T de proporcionalidad? El T de proporcionalidad es un sentido es un análisis que se hace en 3 pasos. ¿Ya? Primer paso. Vemos si la norma es idónea. Y lo voy a explicar todo mejor a través de un ejemplo real. Yo sé que ustedes no conocen de caso, sobre todo los caballeros, pero el tema de las prostitutas, del caso de Magali Medina, que salía Mónica Daro con... ¿Cómo se llama? Sí, Isabela. Sí. No, por conocimiento jurídico solamente, ¿no? Y Isabela y Mónica Daro salían teniendo relaciones sexuales con un parroquiano, que era un... ¿Cómo le llaman lo de Magali? Los reporteros de Magali, un urraco, ¿saben cómo es el caso, no? Les voy a replicar nada más el caso. Un urraco quería saber si las vedettes eran prostitutas o no. Entonces hizo el contacto con quien era la... ¿Cómo se llama? Hay término más técnico. Manager, sí. La jefa, madame, mami, lo que quiera. Bueno, a esa persona se contactan, queda en un motel, cada uno en un momento distinto con cada una de estas chicas, va, entra con las chicas al hotel, están las cámaras filmando la entrada de las chicas, entran, hace una contraprestación económica, se van al baño, hace la contraprestación económica, el chico entra, sale la filmación para comprobar que efectivamente eran prostitutas, la chica se desnuda, se ve completamente todo con las chicas, están totalmente desnudas, se salió en la cámara, así salió en televisión, horario 9 de la noche, con protección al menor, está en frecuencia latina Magali, sale la chica desnuda, se ve el acto sexual completo, con la cara del pata, del burraco, de este hombre que se había inmolado por el derecho a la información en el Perú, con su cara tapada, con un cuadradito negro, ¿visto que sale el cuadradito negro? Cuando no quieren identificar a alguien, sale de tapa, ¿no? Y a él la cara tapada, a las chicas completamente desnudas, y se comprueba de esa manera el acto sexual, y por lo tanto que las chicas eran prostitutas, ¿no? O que parecían ser prostitutas. En dos programas distintos presentan estas dos situaciones y demanda a la persona, denuncia a la persona afectación a su intimidad, tanto Mónica Daro como Isabel. El caso que va al Poder Judicial es el de Mónica Daro. No sé si es verdad, pero el que llega el que es impugnado al final es el Mónica Daro. Este caso sale, se condena a Magali Medina, y ella le impugna el caso ante el tribunal, y el tribunal revisa lo que ella decía que estaba mal, había actuado mal el juez. El tribunal revisa nuevamente el caso y ve, hay una afectación, ahí están dos claros derechos: información de un lado, intimidad de otro, ¿no? Ambos quieren la mejor protección posible. Magali quiere la mayor libertad de información posible, Mónica lo quiere su mayor intimidad posible. ¿Está bien? Lo que hemos puesto los casos, ¿no? ¿Sí, no? Y vamos al primer paso. Vamos a ver la medida.
El hecho fue que investigaron el caso en un hotel, aparecían las chicas desnudas, le decía Magali, yo me baso en mi derecho a la información. ¿Ven? Vamos al primer paso. Lo que tenemos que ver en el primer paso es si el derecho ejercido tiene sustento constitucional. Esa es lo primero. La primera cosa que tiene que hacer ustedes en un test de proporcionalidad es si la acción tiene justificación constitucional o cumple un objetivo constitucional. Eso se llama adecuación, es el primer paso, el principio de idoneidad. Comenzamos con idoneidad. Vamos a ver si la medida es idónea. Entonces Magali dice, ¿qué creen? ¿Es idónea o no? O sea, ¿cumple un objetivo constitucional la acción de Magali Medina o no? ¿Sí o no? ¿Seguro que no tiene fin constitucional? En parte de información. De que está en derecho a la información, está en derecho a la información. Pero un objetivo constitucional adicional, ¿algún sustento constitucional? Y la salida es interesante, ¿ah? ¿Ah? El término. En el Perú usa la teoría bipartita de libertad de expresión e información. Información es hechos, expresión son opiniones. O sea, no conjugan al mismo tiempo, sino cada uno se protege de manera distinta y tiene contenido diferenciado. En este caso era información, porque contaba hechos, había presentado un video. La pregunta es, ¿algún fin constitucional tenía? Y la respuesta es muy sencilla, sí. Sí tenía fin constitucional. ¿Cuál era? Según el artículo 2 y el artículo 7, todos tenemos derecho a la salud. Y es una política de salud pública. Y si hay prostitución clandestina, que es lo que se alegaba en este caso, hay un problema de salud. Porque las prostitutas, según regulación municipal, tienen que contar con carnet de sanidad, tienen que estar en un lugar adecuado, porque eso evita contagio de enfermedades venéreas, bueno, ETS, SIDA, lo que sea. Entonces, en este caso, Magali, preocupado por la salud pública del país, mostraba a unas chicas que ejercían una prostitución clandestina, que no contaban con ningún tipo de carnet, de nada, de salubridad. Entonces, el usuario del servicio se podía ver afectado por un servicio, en este caso, defectuoso, ¿no? ¿Está bien? ¿Me sigo o no? Estoy justificando la medida. Por lo tanto, ya no solamente te basas en el artículo 4 de la información, sino le das más peso constitucional o lo adecuas a la Constitución a partir de la protección del artículo 7 de la salud pública. ¿Encaja o no? Estoy viendo constitucional, estamos analizando constitucionalmente. Y ahí viene el segundo paso. Ya adecuado el primer elemento que estás analizando, le dices, ya, perfecto, cumples un objetivo constitucional, ya, claro, bien. Siguiente nivel de análisis. Era necesaria para cumplir su objetivo. Estás diciendo que tú querías cumplir una medida para cumplir un objetivo. La pregunta es, ¿la forma en que cumplías este objetivo era la mejor posible o había formas menos gravosas para la otra persona? ¿Y ahí qué opinan? Que habían otras medidas. Otras medidas, ¿como cuál, por ejemplo? Simplemente que les hacían un examen médico a las dos personas que suponían que ejercían el meretricio ilegal. Nada más. ¿Qué otras medidas? A ver, tiene que haber alternativas. Lo que tiene que hacer ustedes cuando interpreten derechos, en este caso, o normas en general, normas legislativas, es ante la propuesta inicial ver si hay medidas alternativas. Por ejemplo, un dictamen de comisión tendrán que ver si hay medidas alternativas y si esas alternativas son mejores que la que afectaría este derecho, en este caso la intimidad, porque está en juego de intimidad. Si hay otras formas menos lesivas o menos invasivas de la intimidad, es que su test no pasó. Si ustedes encontrasen una mejor, por test de proporcionalidad no pasa. Precisamente, ya lo dijeron por allá, que era hacer la denuncia ante la autoridad competente, ¿no? Ya, pero lo que no se olvide, ¿eh? en las dos propuestas que me han dado, es que ella está ejerciendo libertad de información. O sea, sí tiene deber de informar. O sea, sí así está el deber de informar el derecho a informar de Magali. Claro, pero no tenía por qué mostrar
Entonces, ¿qué otra alternativa dar? Ya no, la de denuncias es cierto, tú puedes dar parte de la... pero se acaba su libertad de información, ya no informa nada. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido lo que está haciendo. Para ella. Estoy hablando pónganse en lugar de Magali ustedes ahorita. Ustedes son asesores de Magali ahorita. No decirle, no, sí, mira, entérate que es prostituta y mándale a una autoridad. O sea, se le acabó el programa. Pero, ¿qué alternativa? Denme alternativas dentro de la lógica de ella. Podría presentar de repente en vez de las imágenes un audio, ¿no? ¿Audio? Hubiera afectado menos. Podría cubrir las imágenes, tal cual se cubrió al hombre, cubrirlos a ellos. Por ejemplo, sí, hay alternativas, están dando alternativas dentro del ámbito de la información de ella, que son viables y que cumplen el mismo objetivo que buscaba ella. Quería comprobar que era prostituta, ya pues, la presentan, la tapan sus partes íntimas y cumple el mismo objetivo. Pongan audios también, se le escuchará a ella, bueno, no habrá mucho diálogo que digamos en el audio, pero comprobará algunas cosas. Ahí se comprueba pues, que verdaderamente hay una prostitución clandestina, digamos. Entonces, lo que tienen que en este paso es buscar nuevas alternativas. Eso le corresponde a quien analiza la medida. Se supone que ahí las personas que han ido a ese lugar se han registrado, han presentado su DNI. Decía que las personas que han ido a ese hotel se han registrado, han presentado su DNI. Entonces la autoridad va y solicita esa información. Claro. Bueno, pero hay un pequeño problema en esa decisión. Ella puede ir con cualquier varón al hotel. Eso no está penado. No comprueba que hay... Tiene que comprobar, miren lo que ella está probando. Ella quiere probar que hay prostitución clandestina. Y tiene que ser el medio idóneo para probar eso, porque el objetivo, acuérdense, era salud pública. Y que ella vaya con una persona al hotel, no es prostitución clandestina, puede ser su pareja. O puede ser una mujer promiscua si quieres, pero no es prostitución clandestina, no le pagan. Acuérdense, enfóquense bien, por eso creo que es interesante cómo tienen que jugar con eso. El propio testimonio de la persona sin cámara, y ahí, pero es un reportero de él, es más complicado, tendría que ser un reportaje de varias personas que digan que tuvieron relaciones con ellas para que se compruebe la acción, para que tenga más sentido. Pero después digo, bajemos en el acto mismo, la situación concreta, y veamos alternativas. Si me parece hasta ahora la más coherente, la de mostrar audios, por ejemplo, de la contraprestación económica, en que le paga todo, o del video que le tapa algunas partes. Y no solo el rostro, tapar los pechos, tapar la parte pudenta, como se llama. Taparle el rostro, ¿no? Ahí. No, pero nombre sí quería dar, ¿no? Nombre sí tenía que dar. No podría hablar en general que son bebés, pero no mencionar el nombre, para no afectar su intimidad. Ahí ya. Claro, las que no son personas, las que no son, esos dirán que también se han involucrado. Entonces, hay alternativas. Lo que tienen que hacer ustedes, ahí es el paso, es buscar alternativas idóneas para cumplir el objetivo inicial. Ya hemos quedado que el objetivo es constitucional. Veamos la mejor manera para que sea la menos invasiva de esta. Si dijésemos que no es el caso de que la forma era la más correcta, supongamos que hubiera presentado Magali con el rostro tapado y tapando todas sus partes íntimas a la chica y no se viera eso, posiblemente no se viese el acto sexual, se le viese ella entrando al hotel, ya la contraprestación económica, cuando está haciendo el acto sexual no aparece en la cámara, se va por otro lado, lo que sea. Sucedido esto, si pasásemos el test de necesidad, iríamos al último paso, que ya es la ponderación. Definidos los derechos, veremos en el caso concreto, y ahí es mera argumentación, vemos el derecho 1, vemos el derecho 2, y ya lo atacamos directamente, ahí se lo enfrentamos. Ya no vamos con las medidas como hemos visto antes, sino ya vamos al derecho, a la norma involucradas, y cómo lo vamos contradiciendo una de otra. Ahí sin caso concreto. Y ahí veremos, por ejemplo, si vamos por derechos fundamentales, que tiene un contenido esencial los derechos fundamentales, ¿no? Cada derecho fundamental tiene contenido esencial. No se puede, cuando se pondera, no se puede atacar el contenido esencial. Por eso es importante el contenido esencial. Cuando hay actividad legislativa especialmente, no se puede afectar el contenido esencial. En la ley fundamental de Bonn, donde surge el contenido esencial, dice, el legislador puede legislar sobre un derecho, pero no le puede afectar nunca su contenido esencial.
que es lo que lo configura como derecho fundamental. Entonces, ahí ustedes cuando interpreten, no podrán, cuando ven ese caso, podrán llegar un poquito más de intimidad, podrán pedir un poquito más de intimidad, pero siempre respetando el contenido esencial de cada derecho involucrado. ¿Ya? Veremos, por ejemplo, en este caso, la persona es pública, no es pública, la forma en que se emitió en el medio que se utilizó para hacer la acción esta de la difusión del medio, la hora, el horario en que se dio el medio, los antecedentes de la persona, y verán todos los ingredientes del caso. Y ahí tendrán que poner relaciones directas en el caso concreto del derecho involucrado, y será esto una forma de interpretación constitucional a partir, le explico nuevamente, de argumentación directa muy bien justificada su decisión, por qué optan por uno o por qué optan por el otro. ¿No? Es distinto que sea un político, que tiene capacidad de réplica fuerte, distinto que sea una persona muy conocida, que también tendrá lo mismo, distinto que es funcionario público no conocido, el caso de usted, ¿no? Por ejemplo, el caso de una persona que trabaja en decisión pública, que se le ve robando, por ejemplo, teniendo algún objeto indebido, recibiendo coimas, por ejemplo, ¿se verá? ¿Hay importancia que se informe? Sí, se querrá informar eso. La clásica de los policías que lo encuentran coimeando, ¿no? Sí, pues se verá, claro, ¿eh? Hay intimidad, mi intimidad, dice, no me pueden firmar porque mire, estoy... No, ahí verás que hay un interés adicional. Entonces todo se empieza a jugar acá. ¿Ya? Ahora sí, lean el caso que les he demandado. Ahí está, tiene un caso todavía. Comienzan a leer un caso que, dicho sea de paso, es un caso real. Bueno, no exactamente, ya con algunos alimentos, pero el caso de fondo es real. Y léanlo, no, es cortito, no más de 3 minutos creo que le leo todo eso. Mucho más complejo, por ejemplo, de Robert Alexi, que había hecho comentarios. Gracias. ¿Ya están? ¿Ya acabaron? Tampoco es tanto, ¿no? Mira, cariño. 3 parrafitos. Sí.
Ya te voy avisando. No te voy a decir, se voy a sacar la única porque es señalado usted. Eso señalado usted. Ya están, ¿no? Ya acaban de leer, ¿no? ¿Sí? ¿Ya acaban de leer todos? A ver, ¿a quién le señalé? Levanten la mano, ¿a quién le señalé? ¿A quién le señalé? A ver. Ya, de ustedes para acá se me van. Júntense. Y de acá para acá se me juntan para acá. Y trate de ponerse en silla como si fuera un caso. Vamos a debatir. Vénganse, pongan sillas así, pónganse todos con sus sillas acá, vengan para acá. En 2 filas, sillas. Vamos a hacer tipo jurado. Los que están para el otro lado, de ustedes para acá. Vénganse para acá todos, vénganse acá. Así. Los que están acá, vengan, pónganse en posición las sillas de acá. En 2 filas vamos a hacer. Bajen. Todos ustedes acá, vengan para adelante. Bajen. Frente a frente van a tenerlos. No, pero ahí no puedo. A ver, el grupo acá que está acá y se lleva. Venga. Bajen, chicos. Ya. Bajen adelante. Ya la próxima semana voy a ir. No me sigan. No sé qué hacer con esta, y si lo puedo mover acá. Véngame. O sea, toda esta fila venga para acá. Toda esa fila, toda la filita venga para acá. Acá hay sitio, venga. Todo el grupito. Sí, todos. Acá hay sitio, mire, para todos ustedes. No se podrán escapar, acá estamos. Los que querían estar últimos, los últimos serán los primeros. Ahí pásense. Se querían poner al fondo, van a pasar hacia adelante. No sean chupados. Rápidamente, ustedes tienen 5 minutos para que ustedes argumenten a favor de los jueces. A ver, ustedes júntense, traten de juntarse a favor de los jueces. Y ustedes en contra de los jueces. Ustedes es lo que han informado sobre el tema. Efectivamente. A ver, argumenten, porque puede hacerlo debatir ustedes. O sea, o argumenten bien. Conversen, no sé si tienen que algo. Debatan. Beatriz, qué tímidos son en el Congreso. Así son tímidos. Seguro para pago no son. Ya, debatan. Tímidos son. Debatan. ¿Quieren argumentar? Argumenten, a ver, quiero escucharlo argumentar. A ver, ¿cómo van ustedes? ¿Qué dicen? A ver, cuéntenme. Comenzaron, ya están comenzando. Lo que se ha violado en realidad es simplemente una regla, porque debe haber una investidura, pero no se ha violado un derecho fundamental. Ustedes están atacando a los jueces. Ahí asuman la función. Ustedes son los que han informado. Ustedes han informado. Ellos se han visto afectados.
están informados. Ustedes están informados, bien claro que ustedes están informados. Claro, usted va a decir, los jueces van a decir, van a sacar ella va a decir, me han afectado mi honor, mi dignidad, lo que sea. Y usted va a decir, todos hemos afectado, es parte de mi derecho a. ¿Sí está claro? ¿Qué piensan? ¿Se conocen? No somos los jueces. ¿Qué opinan? ¿Ustedes son No. Todos han afectado su derecho. Te va a decir que no han afectado el derecho. Te va a decir que está bien. No pueden ir a trabajar con prácticas en reglas. Sería una buena la audiencia de la manera. Su autoridad. Claro. Bueno, ellos van para modificar o crear, preferir una regla. Han afectado su alma. No, pero nosotros estamos apoyando el parlamento que es un hecho ya, entonces no se ha hecho nada privado. No hay no va a pasar. Nosotros dependemos al abogado. No somos abogados. Claro, porque hay normas. ¿En qué derecho se basan ustedes? Una primera pregunta, que tiene que saber claro, ¿verdad? ¿Expresión o no? Sí, claro. Pasar el micrófono para que ya cuando pida, alguien pida la palabra. Bueno, ya listo, pues. A ver, silencio todo. A ver, silencio. A ver, es un mero ejercicio muy corto, dicho sea de paso, porque esto para hacer un test de proporcionalidad es un ejercicio muy complicado, no es tan sencillo. Pero haremos un intento para ir teniendo algunas ideas y luces sobre el tema. Yo iré haciendo de jefe de debate y ustedes estarán ir argumentando sus posiciones. ¿Está bien? A ver. A ver, están metidos en el rol. A ver, primero, lo primero que tienen que tener claro las dos partes es qué están alegando, no qué están pretendiendo, sino qué derechos están siendo supuestamente lo que están en juego. Primero, ustedes, ¿qué derecho está en juego? Cualquiera de ustedes. Comienza. Bueno, hay dos derechos en conflicto aparentemente, ¿no? El derecho no me hagas conflicto todavía, sino ¿qué derecho ustedes consideran que les han afectado? El derecho a la intimidad, a la buena reputación, al honor, a la intimidad familiar
la voz y a la imagen propia. ¿Estás seguro que ese derecho tanto? ¿No le ha afectado a tu familia ahí? Bueno, estoy comprendiendo la supuesta afectación en inciso 7 del artículo 2, ¿no? A ver, solamente para ir perfilando. A ver, todos para que me escuchen. Para que estén perfilándose. Primero, tienen que tener claro que en el artículo 17 hay varios derechos involucrados. Y me estás diciendo tú todos, y eso es muy común en la práctica. Dicen todos, y a la vez estás diciendo nada. Porque no sé qué me estás diciendo. Entonces, dime qué derecho consideras el afectado para ti. A la intimidad personal. Intimidad personal, ¿por qué? Aparentemente digo, porque... no tan aparente, tú tienes que estar seguro, tú eres demandante ahorita. Es que nos ha dado un papel ahora, y nuestro papel es defender... Ya no estás convencido de su posición. No, el papel que nos ha dado ustedes de defender la actuación del juez, ¿no? Por eso, tú que están afectados, que dices intimidad, ¿por qué? No, por el contrario, digo que no se afectaría. No, sí, tú tienes que... Digo aparentemente, no me está entendiendo. No, sí, tú tienes que asumir esa posición. Estás argumentando. Tienes que argumentar. Argumenta. Es un ejercicio, es un mero ejercicio. Argumenta. ¿Por qué intimidad? Bien. A pesar de ser la audiencia, ¿no?, su imagen pública, a pesar que el juez y los auxiliares no estaban rigurosamente vestidos, ¿no?, a pesar de ello, creo que sensacionalistamente han aprovechado, ¿no?, el medio sin consentimiento para sacar esta noticia, afectando, consideramos aquí que se ha afectado el derecho a la imagen y al honor. ¿A la imagen? ¿Por qué imagen? Como funcionarios públicos. ¿Sabes lo que es el derecho a la imagen? ¿Sabes lo que es el derecho a la imagen o no? Imagen, eso, estás buscando. Bueno, la verdad es que, a ver, es que es importante para que hagan un test, tienen que tener claro qué derecho están involucrando, y si ustedes imagen es que se tomen una foto y no te salgas publicado tu foto en Coca-Cola, en un panel, y no te hayan pedido autorización. Eso es lo que ha pasado. ¿Eso ustedes que ha pasado? ¿Hay beneficio económico de la empresa? No, eso es imagen. Lo que quiero que quede es esto, honor. Por eso reconduzcamos. Honor e intimidad, está diciendo que al mismo tiempo. ¿Por qué cada uno de ellos? El honor, porque se está mancillando y se está haciendo ver en un tono de burla y de mofa ante la opinión pública de un funcionario. ¿Cómo? Dime, ¿dónde está la mofa? Cuando propagan, pues, la noticia, ¿no?, públicamente, y hacen ver a esta persona. ¿En qué momento de la noticia se le ve como mofa? Tú tenías más claro ese mofa, ¿no? Sí. Te voy a hablar de eso, pero tú tenías bien claro poner dónde está la mofa. Ya que hay una afectación al honor tanto del juez, y no sé si la persona del juez se puede extender a todo el Poder Judicial, puesto que hay un calificativo en el cual, bueno, hay varias palabras, ¿no? Una dice vestidos de inservibles, ¿no?, llamando así a los secretarios, a los cuales también llama secuaces. Además lo llama juececillo, y dice que ha osado presidir un juicio cuando es parte de su función. Entonces hay una afectación, digamos, al honor y a la buena reputación de... Está bien. Entonces han usado, dice, el término usado afecta el honor. La terminología usada afecta el honor de ustedes. ¿Está diciendo? Mi pregunta entonces, reitero para el grupo, es ¿intimidad dónde? ¿Tú vas con intimidad tú? Ya. Difamación. Con respecto al tema de la intimidad, creo que se afecta en el momento en que se pone a la luz, se proyecta una luz sobre un juez, digamos, en algunos casos que probablemente sean irrelevantes, pero que han tomado relevancia en el ojo público, en este dominical y en el programa de Lucar, por
cuestiones que no tienen que ver con el cumplimiento de la función. Entonces, cuestiones que no son públicas se están ventilando, cuestiones que no son precisamente públicas se están ventilando por... Entonces están alegando honor por una cosa muy clara, intimidad, aunque yo tengo una duda sobre intimidad por el tema de que la audiencia en general son públicas. Claro. Ya, pero ya, la forma como la ha planteado ya, van a leer. A ver, entonces estamos haciendo ahorita un honor, no me queda muy claro el tema de la titularidad del derecho ejercido. Poder judicial descartamos como titular del derecho de honor porque las personas jurídicas de derecho público en principio no tienen honor, excepcionalísimamente le pueden reconocer algo, pero no tienen derecho a honor. Entonces centraremos, ¿no? Vamos a centrarnos solamente para fines didácticos en que es solamente honor. Nos dejemos de lado por el momento de intimidad, pues podrían aumentarlo si quieren, pero centremos en honor de los jueces. Ya, el concepto de buena reputación es una, no me entra mucho, pero pues no es una cosa de derecho, pero honor y buena reputación la verdad son el mismo contenido del derecho. O sea, la teoría, la bifurcación entre estos dos conceptos es una teoría fáctica, está desapareciendo en la doctrina hace 50 años, porque no se puede diferenciar en la buena reputación de lo que se llamaría lo que la gente cree de mí, o el honor lo que yo creo de mí, que es la definición clásica, porque es imposible y completamente inconstitucional esa interpretación. Lo que la gente piensa en mí no tendría, o sea, una persona que Abimael Guzmán no tendría derechos fundamentales. Y sí lo tiene. Y lo que yo pienso en mí es totalmente irrelevante porque es un subjetivismo que jurídicamente no se puede exigir. O sea, si yo tengo una alta autoestima, no me afecta nada que me digan, pero si yo tengo baja autoestima, si me dicen feo, demandaré afectación, delito o no. No tiene mucha lógica esa argumentación. Entonces digo, pero más allá de discusión, dejémoslo como honor así en general, con lo que usted entiende, aunque tendría que ser unas clases más de... ¿Ah? Difamación por la última frase que dice: primera vez que alguien del Poder Judicial presta atención a lo que un abogado hace o dice en el acto de un juicio. Está bien, difamación es la forma procesal que vas a usar para alegar tu violación a la honor, pero el derecho sigue siendo honor. ¿Está bien? La difamación es el ámbito penal, cómo se ejercita una acción a favor del honor. A ver, ya he definido que ellos creen que les han afectado su honor, al decir todas esas frases que han dicho. ¿Ustedes qué creen que han hecho? ¿En qué se basan ustedes? Bien, en primer lugar, la asistencia del juez y de Altos Portos y Aramis con el disfraz sabían bien claro que están yendo a una audiencia pública, y si el público saben que se someten a la prensa, y la prensa tiene libertad de información. Entonces, ahí es lo que quiero llegar. Por el momento, después analizaremos los contenidos. Derecho involucrado, entonces. Derecho con involucrado, información. Este artículo, escrito de manera simbólica, haciendo alusión a un cuento, de todas maneras contiene una opinión. Una opinión contiene. Está en contradicción, ¿ah? Tiene una opinión. Tenemos que ir diferenciando cuál es el contenido. Nada más. Simplemente con fines didácticos, muy rapidito. En la Constitución se reconocen 4 derechos, ¿ya? En el artículo 4. Opinión, expresión, difusión de pensamiento e información. Cuando hay jurisprudencia sobre la materia, lo que en Perú se ha trabajado es que hay 2 derechos sobre la expresión, que es la opinión hecha pública, y la información, que es cuando se cuenta sobre algo. Si yo digo este salón es bonito, es mi apreciación sobre ese salón. Es mi opinión hecha pública, ¿está bien? Pero lo considero bonito. Si digo que ese salón tiene 54 sillas, eso será comprobable, y eso no será opinión, pues podrán contar cuántas sillas hay, y eso será información, porque estoy contando algo. ¿Ya? Y es distinto. Una cosa es contar algo, y otra cosa es decir lo que pienso de algo. Entonces, por lo tanto, este tiene carácter, el de poder cuestionar por veracidad, y este segundo, o sea, el de la opinión, no puede haber veracidad. ¿Está bien? ¿Me sigue la diferencia? Porque es importante para lo que ustedes están diciendo. Ustedes han dicho información y ustedes han dicho expresión. Entonces, una de esas dos cosas es la que vale, o puede que las dos cosas. Depende que haya partes que sean de una y otra. ¿Por qué información? Nada más céntrate en eso. Simplemente porque
Lucar en este caso hace una metáfora de la obra literaria en relación con la presencia del juez y los 3 abogados disfrazados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo, es una información disfrazada de metáfora, lo que está diciendo. ¿Está bien? Eso que he hecho, ¿no? Expresión. Bueno, el tema es que, de todas maneras, la investidura del juez tiene un protocolo para iniciar una acción pública. No, pero olvídate de eso, porque eso será parte de análisis. ¿Y por qué esa expresión? Porque es una opinión, o sea que la imagen que hemos visto en mí refleja una reflexión y una opinión en ese sentido. O sea, tú das opinión, él dice que no es opinión, sino que es información. A ver, palabra. Yo creo que en el caso se ven 2 acciones. La primera, el artículo periodístico, en el cual se podría ver que se está ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Y la segunda acción es el programa de Lucar, ¿no? En la noche, en el cual al parecer se está ejerciendo el derecho a la libertad de información. Ya está bien, entremos y entrémonos conjuntamente. ¿Ya? Vamos a analizar, ahora comenzamos, recién definidos los derechos involucrados. Este es el primer paso anterior a todo. Diremos ahora, o tendremos que hacer ahora, el test de proporcionalidad en los 15 minutos que nos quedan. Entonces, ustedes, demandados, ¿en qué justifican su acción? Acuérdense, primer paso, pueden usar el anterior, ¿no? Para que nos quedemos en el anterior. El último de la... Avanza. Quedemos ahí. Idoneidad. ¿Qué justificación constitucional encuentran, más allá del derecho que están alegando, para hacer lo que hicieron? Tienen que serlo ustedes, ¿no? ¿Qué fin constitucional quieren lograr con la medida impuesta? Como pensando en voz alta, no sé si en el artículo 139 que habla del Poder Judicial hay algún artículo referido a la necesidad de velar por la idoneidad de la impartición de justicia, y en ese sentido los periodistas, actuando en buena fe, asumamos eso, están viendo un caso. Tú tienes que estar convencido de buena fe. Ya, muestran un caso en el cual tenemos razones valederas para dudar de la idoneidad y la impartición de justicia de este tipo de magistrados. Entonces, si te basas en la Constitución, ¿en qué artículo te basarías? Más o menos, ¿en qué parte de la Creo que es el 139. Sí, no sé qué. O sea, que lo que dicen es, la acción de ellos es mala porque involucra una falta de idoneidad del juez. Eso va a ser ustedes solamente. Demandados, digan, a ver, justifiquen su acción. Si van a hacer test de proporcionalidad, tienen que comenzar por esto. Tienen que tener clarísimo ustedes de lo que estuvieron hace rato conversando. Lo vi concentradísimo. Su idoneidad, ¿dónde está? Úsenlo. Bueno, dan al público una información fuera de lo común, ¿no? Basado en un hecho real, existente, y haciendo algo más jocoso y divertido con el artículo, ¿no? Dándole un poquito más de información al público, ¿no? Ya. O sea, que dice, lo que está diciendo es, no hay una finalidad real, básicamente es el único hecho es usar el derecho constitucional que tiene, que te asiste, sino que lo ha hecho de una forma distinta a lo normal, y en eso se han basado. ¿Tú vas a cuestionar eso, solamente sobre el tema? Vamos a invocar el artículo 2, inciso 3 de la libertad de creencias, en el cual los jueces creen en la fiesta llamada Halloween y creen que pueden ir con el atuendo que creen conveniente. Del mismo modo que de repente en octubre pueden ir con el atuendo de San Los Milagros, o en Fiestas Patrias ponerse pues de repente carapelas, escudos en todo el pecho. Interesante lo que dice, pero no es el momento de decirlo. No es idoneidad. Para que se ubique, por eso lo quería hacer ahorita este ejercicio, porque tienen que saber cómo hacer el test de proporcionalidad. Eso no es parte del análisis de ahorita. Ahorita lo que estamos analizando es qué justifica que ellos hagan la información que han hecho. O sea, ustedes tienen que tener claro qué los ha hecho hacer lo que han hecho. Él dice, no hay ninguna justificación más allá de lo que se ha hecho. Él ha dicho, sí hay están buscando
están buscando la idoneidad de los jueces. 146 algo, lo que tiene constitución. ¿Tiene constitución? ¿Alguno está? No sé. Creo que es esta. Porque ya no hay. Independientemente de lo que diga, 146, inciso 3. El juez se mantiene en el cargo, para que estoy dando el favor a ti, mientras observen conducta e idoneidad propia de su función. ¿Les parece algo relacionado con su trabajo o no? ¿Con la información que ustedes han dicho? Quieren que, dicen que el juez tiene que actuar, dice, el Estado garantiza a los magistrados judiciales su permanencia en el servicio. Está relacionado con la ratificación, acuérdense. Pero, dice ahí, que el juez tiene que actuar, su conducta debe ser idónea a su función. Y eso está protegido, está exigido constitucionalmente. Dice, el juez solo será válido, o sea, actuará bien si actúa de esta manera. ¿Les ayuda a ustedes en algo a buscar un fin para...? Ese es el fin, eso me está entendiendo el test. Entonces dice, en la forma en que ha actuado no es idónea para el cargo. Entonces yo quiero, dicen ellos, es lo que correspondía decir a ustedes, yo quiero que ustedes actúen, yo quería que ustedes actúen de la manera más correcta. Y para eso, para lograr ese objetivo que ustedes han planteado, hago esta forma de presentación y lo hago público a través de medios de comunicación. ¿Está bien? Eso han dicho ustedes. Me he puesto en el lugar de ustedes hoy, ¿no? ¿Está bien? A ver, lo digo. Eso quería. Y ustedes lo que tienen ahora en el segundo paso, de necesidad, pasamos la pelota a ustedes. Dice, ya, ustedes asumieron una función, ¿no? O un objetivo constitucional. Démosle como válido este. Ahora, ¿qué les corresponde a ustedes en el segundo paso de necesidad? Decir que si bien querían cumplir ese objetivo, la forma en que querían cumplirlo no es la adecuada. O sea, que haya otras formas alternativas a que el objetivo que ellos querían cumplir se cumpliese. Dígame las alternativas que podrían existir. Que haya cuestionado que a través del atuendo que llevaban estén diciendo que no cumple su función con idoneidad y probidad. Ya, tú estás cuestionando el primer supuesto de idoneidad. Dice que no cumple el objetivo constitucional. O sea, lo que ellos buscan no está cumpliendo el objetivo. A la hora de que han hecho el artículo, se han burlado, han dicho que son personas que tienen poca idoneidad para cumplir el cargo porque están vestidos de tal o cual manera. Y se han burlado de eso. Creo que de repente no era necesario el mostrar fotos y pasar el audio de la audiencia. Esa parte pudo haberse evitado sin afectar el derecho que están pretendiendo ejercer, ¿no? El audio no reflejaba el atuendo, que es lo que están finalmente diciendo que causa la inidoneidad del juzgador. ¿Qué opinan de mandados? Bueno, en este caso sí está en cuestión la idoneidad porque ellos tomaron la decisión de ir vestidos de esa forma. Debe tenerse presente que al frente está el acusado, que también tiene expectativas, tiene derechos, y el haber tomado la decisión de esa forma está dejando de lado quizás la formalidad, la rectitud y otros aspectos para impartir justicia. Lo que ha dicho es correcto, todo lo que ha dicho es correcto desde el punto de vista de ustedes. Sin embargo, no es el momento de decirlo. Eso, lo que ha dicho, es parte de la idoneidad. No hay necesidad. Lo que necesita es claro, que tú lo que estás diciendo es claro, que lo que quieres es justificar la idoneidad del cargo o el buen comportamiento de parte del juez. Lo que están proponiendo ellos son medidas alternativas. Dice, no pasen el video ni pasen los audios. O sea, basta con la historia, contada. No pongan audios ni pongan videos. Eso tienen que cuestionar ustedes, ahorita, en esta etapa. Si es una audiencia pública, ¿Ah? si es una audiencia pública, puede pasar que si ha sido una audiencia pública, se puede transmitir tal cual,
se ha filmado en ese momento. Es un medio de comunicación que está mostrando tal y cual como se ha efectuado esa audiencia. Yo diría lo siguiente, que indicar que la historia solo debe ser transmitida por medio de prensa escrita y no por medio de comunicación audiovisual puede infringir la libertad la igualdad que deben tener los diversos medios de comunicación para informar de la manera que consideren conveniente. Pero para defender mi punto, el audio no precisa el punto al que no afecta el punto que se pretende defender, ¿verdad? El audio no dice más o menos acerca de que el hombre esté vestido de determinada manera. De repente estoy dispuesto a considerar que el video podría revelar algo, de repente las fotos también, pero el audio que se menciona aquí que se ha pasado es una cuestión que es ya que no tiene relevancia para lo que se pretende argumentar. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que no era necesaria. Ah, claro, prueba que hubo una audiencia, lo cual no se prueba con fotos o con actas o nada más. No pierdan ustedes, ninguno de los lados, el objetivo elevado. De un lado está el honor y de otro lado está parecer expresión. De esta expresión fluye el tema de la unidad del cargo y ustedes dicen que hay medidas alternativas. Lo que no me queda claro son las medidas alternativas con relación al fin que están objetando o el derecho involucrado. Ustedes dicen que les han afectado su honor. ¿Qué es lo que le afecta a su honor? ¿Qué es lo que le afecta a su honor? Entonces, ¿cuál es tu medida alternativa? Dame una medida alternativa, tú mismo vas a decirme. A la que se pasó, a lo que escribieron. La forma en que ellos cumplieron su objetivo, podrían haber informado únicamente del atuendo sin tener que calificarlo. Esa es una medida. ¿Está bien? Porque también al calificar no solo el atuendo, sino la idoneidad o quizás la misma actuación de todo el Poder Judicial, como decía acá el amigo, que está afectando el honor de terceros, porque otros jueces podrían verse también afectados por las palabras que utilizan contra todo el Poder Judicial. Ahora sí, me está diciendo lo que es medida alternativa. O sea, la medida alternativa es si estas palabras que han usado me han afectado el honor, porque es lo que han alegado ustedes. Una medida alternativa es cuenten lo que quieran sobre los atuendos de los jueces, cuenten la audiencia, cuenten lo que dijeron, cuenten todo lo que pasó, pero no me califiquen. O sea, ustedes han usado información con expresión conjuntamente. El juez ya sabía que vestido así iba a tener consecuencias públicas. Se ponía eso, 1. 2. Si nos basamos en lo que están sustentando, entonces el mundo de las noticias donde el presidente del Banco Mundial salió con sus medias rotas, mostrando sus dedos gordos en China porque tendría que caminar descalzo, no lo hubiéramos sacado porque si no hubiéramos malogrado su honor, etc. Igualito fue cuando se cayó el presidente de Chile, Piñera, se cayó. O también cuando alguien le gritoneó al presidente Obama en la parte de atrás. Entonces no sacaríamos eso, ¿no? Supongamos, ya no voy a traer más el debate, que no hubiera medidas alternativas, que ustedes consideren que la única forma de cumplir su objetivo es el mensaje que emitieron, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, descartamos las medidas alternativas de ustedes, las que han propuesto. Descartadas, ¿está bien? Para el infinidad. Si pasase eso, o sea, si no hubiese mejores medidas que las utilizadas para cumplir el objetivo, ahora sí analizamos todo lo que me han querido decir de su momento, en por qué están justificadas su posición, por qué no le han afectado su honor,
porque esta situación es irrelevante porque le afecta a los jueces de otra manera, hay más jueces involucrados, la forma, el discurso no es idóneo, todo lo que quieran, ya discutirlo, lo que primero que se te viene a la mente. O sea, cuando usted llega el caso, usted viene una mente de mi posición frente a la posición del otro, ¿no? Todo eso fluye en la ponderación. Y usted, bueno, ahí hay alternativas que ya lo usa un poco más complejas, Robert Alexi, que es el que ha trabajado más últimamente, en que le da pesos a los argumentos, le dan puntajes a los argumentos, y empiezas a contabilizar a través de puntos, y le das argumentos de uno y otro, y empiezas a sumar, y llegas a una posición numéricamente justificable, que, dicho sea paso, sigue siendo subjetiva, de la argumentación. Y ahí tendrán que argumentar según los cánones argumentativos que se están estudiando en el curso. Porque tienen que justificar la posición que asuman, porque acá ya no hay ni idoneidad ni necesidad, acá es mera ponderación. Tomarás argumentos de uno, tomarás argumentos de otro, y llegarás a la decisión más feliz que le corresponde a tu criterio interpretativo. Usted seguro argumentará siempre a favor del honor de la persona, ¿no? De los jueces, y ustedes terminarán argumentando siempre a favor de la posibilidad de informar o de expresar por parte de los medios o de los involucrados en este caso. Les quería hacer ejercicio básicamente porque el test puede entenderse cuando se le dice, se lo pueden captar, pero hacerlo no es tan fácil como pueden darse cuenta. Y comenzar clarísimo, no olviden eso, clarísimo qué están viendo, porque si no saben qué están analizando, no pueden hacer test. Si ustedes no saben qué derecho está involucrado, y ustedes saben qué derecho involucrado, no pueden hacer test. Va a salir, ya está mal desde el inicio. Decidieron eso, pues es fácil. Ustedes el primer error que han tenido las dos partes es no tener claro qué tenían a favor suyo. Y si no tenían claro eso, no llegan al caso. Lo que quería hacer, en realidad lo que quería hacer es la consulta siguiente. Los promotores de estos dos, tanto el periódico como la televisión, son los abogados que posiblemente trataron de mostrar la capacidad del juez. Ellos pudieran haber dicho como alternativa el denunciar a la OCMA en este caso, por ejemplo. Podría haber sido una alternativa. Es una alternativa. Es una alternativa, pero que no cumplía el objetivo de información, ¿me acuerdo? Claro, perdías el derecho involucrado, que es el tuyo. Claro, iba al objetivo de los abogados. Claro, pero no logras el objetivo que tú buscabas conseguir, que era como informar. Bueno, hasta acá es la charla. Muchas gracias.